que es necesaria la palabra de Dios. Amén. Es importante. El pan de vida, el maná del cielo, no el que caía en el desierto para Israel, sino que el verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo, que un día descendió para bendecir nuestras vidas. En este día vamos a compartir una serie de estudios llamados Salvos por la ley o la gracia. En esta primera parte lleva por título Cuidado, la letra mata. Amén. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Vamos a leer solamente un verso para dar inicio a este tiempo de estudio. 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Habiendo hallado entonces, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y damos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Puede tomar asiento ahora. Amén. Dios en su misericordia nos ha dado de su Espíritu. Sí. Así, buen Y día. ese Espíritu Santo imparte de su gracia en cada uno de sus hijos. Y especialmente lo hace con aquellos que Él ha escogido para ponerlos, ¿cierto?, a conducir al rebaño, a los siervos de Dios. Dios siempre ha usado a sus siervos con gracia, con poder, con autoridad. No podemos nosotros desconocer esa gracia de Dios que era derramado en cada uno de sus hijos, Amén. especialmente en sus siervos. Sí, Señor. Sin embargo, encontramos que en los tiempos pasados habían siervos que no sabían leer. Sin embargo, el Señor en su gracia y en su poder igual los usaba. Por ejemplo, tenemos ahí, no lo busque, después lo busca en casa con paciencia. En Hechos 4:13 dice que los fariseos se maravillaban viendo con el denuedo, con el entusiasmo que hablaban Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letra, sin estudios. Eran personas que eran usados por Dios, y los siervos de antaño, que muchos de ellos sabían leer más o menos nomás, otros no sabían, Dios los usaba de igual manera. Tal vez por esta razón es que en la iglesia pentecostal de nuestro país, en aquella época había un dicho que decía: hermano, no lea tanto la Biblia, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Así que aguántese, la letra mata. No, ¿para qué estoy tanto? Mire, ¿sabe qué más? ¿Quieren tener gracia de Dios? Oren entonces. Ayúdense. ¿Eso es bueno? Amén. Pero sepa usted, amados hermanos, que la oración, el ayuno y el conocer la palabra de Dios tienen todos la misma importancia. Sin embargo, en aquel tiempo, la palabra quedaba en último lugar de importancia. Ahora, esto de que la letra mata, refiriéndose a la palabra de Dios, ¿sería así o no, hermano? Usted, al término de este tiempo de estudio, va a recibir una copia de este mensaje. Así que tranquilo, hermano. ¿Por qué digo? Porque hay estos textos que sería difícil para todos tener que estar buscando. La palabra de Dios nos dice que Dios le habla a Josué, capítulo 1, verso 8, y le dice: nunca, escuche cómo empieza, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que esto suceda, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él. El Salmo 119, verso 9 decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Con guardar su palabra. Y el mismo Salmo 119, en el 105 decía, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. ¿Qué significa esto, amados? El lámpara para nuestros pies, para enseñarnos cómo andar, cómo caminar en este santo evangelio. Y dice, y lumbrera a mi camino. Es decir, nos va mostrando el camino por donde caminar. Esto es tan importante, amados hermanos, que el mismo Señor Jesucristo dio un mandamiento. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sí, Señor. En otra ocasión estaban los discípulos y el Señor, y vio el Señor que muchos de los que le seguían ya no andaban con él. Y mirando a los discípulos les pregunta, ¿ustedes también piensan dejarme? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién podemos ir nosotros si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Por lo tanto, esta palabra no nos mata, hermanos. Nos hace bien. Sí. Nutre nuestra fe. Nos ayuda a tener un conocimiento más pleno de quién es el Señor al que servimos. Por lo tanto, cuando la palabra dice que la letra mata, nos está refiriendo a esto que está aquí. Porque esto es alimento para nuestras almas. Amén. Amén. Ahora la palabra de Dios que leímos, dice aquí el apóstol, el cual asimismo nos hizo, el versículo que leímos al inicio dice, nos hizo, nos está incluyendo. No dijo él, el cual asimismo me hizo, sino dijo, nos hizo. Ministros de un nuevo pacto. Y en el original de la palabra de Dios, nos dice que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra pacto significa testamento. Tenemos nosotros un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo pacto nos entrega la ley y el nuevo pacto nos entrega la gracia. Son dos pactos distintos. Ahora vamos a ver el contraste, las diferencias que existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para poder ver esa diferencia, aquí mismo en 2 Corintios 3, vamos a leer del verso 6 en adelante, del 7 en adelante, porque ya leímos el 6. Dice el 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ahí me detengo. Cuando hablamos del ministerio de la letra o del antiguo pacto, estamos hablando de un ministerio de muerte. Verso 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, este antiguo pacto aquí es llamado el ministerio de muerte. Y dice que estaba grabado con letras en piedra. Para que vayamos entendiendo un poquito a qué se refiere a este grabado con letras en piedra, que es el mismo ministerio de la letra que nos mata. Vamos a Éxodo capítulo 31, 18. ¿Qué nos quiere decir esto? Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés
cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ahí nos está dando un poquito más de luz, de entendimiento. ¿A qué se refiere el texto que leímos al principio? Nos habló del ministerio de muerte, este texto. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ojo, usa la palabra en tiempo pasado, ese ministerio de muerte con letras grabadas en la piedra fue con gloria. Ahora, para aclarar un poquito más ese concepto, vamos a ver lo que nos dice aquí mismo en Éxodo, el capítulo 34, 28. Éxodo 34, 28. Dice, y él, hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí mismo en Éxodo, capítulo 24, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Probablemente alguno de ustedes esté un poco asombrado por esto, por lo que está diciendo la palabra. Porque a este ministerio, escrito con letras en piedra, el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 7, le llama ministerio de muerte. Grabado con letras en piedras, dice que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Se está refiriendo a un pacto, antiguo pacto, que un día había de perecer. Veamos lo que nos dice el verso 8, haciendo una comparación entre el verso 7 y el 8, donde el 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, el verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es superior al ministerio de muerte. Amén. De aquel pacto grabado con letras en piedra. Y la misma palabra lo dice en el verso 9. Porque si el ministerio de condenación, imagínense, al antiguo pacto se le llama ministerio de muerte y en el verso 9 se le llama ministerio de condenación. Porque si este ministerio de condenación, verso 9, fue con gloria, ¿cuánto más abundará en gloria el ministerio de justificación? Amén. Tenemos 2 pactos, 2 ministerios, Sí. el pacto del antiguo pacto, el nuevo pacto, el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu, el ministerio de condenación, el ministerio de justificación. Son 2 pactos que son radicalmente opuestos en este aspecto y vamos a ir desarrollando para que usted entienda por qué razón el apóstol Pablo enseña estas cosas. Dice, verso 9 y 10, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es decir, si aquel antiguo pacto tuvo gloria, es mucho más glorioso el nuevo pacto, porque el nuevo pacto tiene una gloria eterna. Amén. En cambio, la gloria del antiguo pacto tenía una gloria que habría de perecer, dice la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel
no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando de una ley que iba a tener un fin, un término. Iba a ser abolida, eliminada, iba a ser, ¿cómo podríamos también decirlo de otra parte? Abrogado, derogado, sin efecto, anulado por un nuevo pacto que es superior al antiguo. Sí, Señor. Amén. Amén. Es importante que vayamos comprendiendo que este antiguo pacto, la ley que Dios entregó a Moisés, esta es una ley que no da salvación. Sí. El antiguo pacto no salva a nadie. Por el contrario, los condena a todos. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de cumplir con toda la ley, excepto el Señor Jesucristo. En Santiago 2:10 dice que si alguno guarda toda la ley, pero la ofende en un punto, se hace culpable de todos. Sí. Entonces esa ley no la podíamos cumplir nosotros y por eso estábamos bajo condenación. Por eso ese pacto no nos salva. Por eso ese pacto es un ministerio de muerte. Juan 7:19 dice, acusando al Señor al pueblo de Israel, Él lo acusa, en su cara se lo dice. Juan 7:19, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? O sea, ninguno de ellos tenía la autoridad moral para sentirse superior porque ninguno de ellos cumplía con la ley, con el antiguo pacto. Romanos 3, verso 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjese en el verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos demuestra que somos pecadores y nos demuestra que somos incapaces de satisfacer las demandas de Dios por medio de la ley. Sí. Amén. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. El antiguo pacto era ineficaz para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Es por esta causa que Cristo vino y cuando estaba en la última cena, partió el pan, tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando cuando el Señor anuncia que Él derrama la sangre del nuevo pacto. Por medio de ese sacrificio que Él estableció ese pacto. Ese pacto que nos trae salvación, que nos trae bendición. Entonces, hemos visto a través de lo que hemos leído en 2 Corintios 3, cómo el antiguo pacto era llamado ministerio o ministerio de muerte, ministerio de condenación. Y cuando hablaba de que la letra mata, estaba hablando de la letra de la ley. Porque esa ley nos condena, no nos da vida. Amén. Todo lo que había allí en la ley antigua era una representación de lo verdadero, pero era solamente eso, una representación. Incluso el sacerdocio de Aarón y toda su descendencia era un sacerdocio imperfecto. Lo dice allí Hebreos 7:11. Hebreos capítulo 7, verso 11.
Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Si todo estaba bien con el sacerdocio de Aarón, no se justifica ni tiene razón de ser que Dios haya levantado otro sacerdote. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio era imperfecto. Ahí lo dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, cuando habla del sacerdocio levítico, está hablando del sacerdocio que Dios estableció en la tribu de Leví. Porque de la tribu de Leví el Señor tomó para el servicio en su casa los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los que trabajaban en la casa de Dios transportando el arca, llevando los utensilios, armando, desarmando el tabernáculo, eran solamente de la tribu de Leví. Entonces a ellos Dios le encomendó esta tarea. Y de esa tribu Dios se tomó a Aarón para ser los sumos sacerdotes. Pero ese sacerdocio, como dice la palabra, era imperfecto. Por eso Dios tuvo que establecer un nuevo sacerdocio. Verso 12. Observe cómo Dios va cambiando todo esto acá. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, Dios estableció un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio y una nueva ley. A esto se refiere la palabra cuando habla del ministerio del Espíritu. Porque este nuevo pacto, esta nueva ley, este nuevo sacerdocio nos da vida. Amén. Y el antiguo pacto con su antiguo sacerdocio nos daba muerte. Sí, Señor. Por eso dice que la letra mata, la letra de la ley. Porque la ley de cierto es así, si no, se corta la cabeza. No había gracia ni misericordia. En cambio, ahora disfrutamos de la gracia y la misericordia de Dios en este nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Gloria a Dios. Gracias, mi querido hermano. Los sacrificios que presentaba el sacerdote cuando mataba a los machos cabríos, dice la palabra de Dios, que nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Y tampoco borra sus pecados. Los cubría solamente. Eso es lo que estaba establecido en el antiguo pacto. Hebreos 10, verso 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley estaba continuamente demandando sacrificios. Y todos los años el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al tabernáculo a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Continuamente, año tras año, sacrificios que no nos hacían perfectos ni tampoco limpiaban los pecados del hombre. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, aquí mismo, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, ¿verdad? 10.1, que la ley es sombra, dice, de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, es como un reflejo de lo verdadero. Es como cuando usted ve a través de un espejo algo que está detrás suyo, porque usted lo está viendo ahí, pero no es eso, solamente es un reflejo, una representación, lo verdadero está acá. Entonces, en esta ley era un reflejo de lo verdadero. Dice acá entonces que nunca, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, podía ser perfecto a los que se acercan. Pero en estos sacrificios, versos 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Entonces esta ley era solamente una sombra. Mire qué cosa más hermosa lo que hizo Cristo en este nuevo pacto, en este mismo Hebreos 10, pero en el verso 12. Vamos al 11 mejor, para confirmar lo que acabamos de decir.
Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Observe el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta las ventajas del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto? El otro sacerdote tenía que estar haciendo una montonera de sacrificios, pero Cristo con uno fue suficiente. Amén. El otro sacrificio no nos hacía perfectos, pero el sacrificio de Cristo sí. Entonces ahí usted va viendo, cuando habla de que el ministerio de la letra, o ministerio de muerte, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Estamos hablando de dos pactos, uno que me condena y otro que me da salvación. Amén. Es importante tener claro esto, hermano, porque a veces nos encontramos con, incluso en estos días, en estos tiempos, gente que toma esta palabra y desgraciadamente al no estudiarla se le da cualquier sentido, cualquier significado que no tiene. Es por eso que los pastores antiguos decían, hermano, ¿para qué tanto leer si la letra mata? Era un error tremendo. Estamos hablando de una ley que no nos da salvación. Entonces estamos en Hebreos. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 7, 22. Dice allí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor en relación al antiguo. Verso 24. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y del verso 26 en adelante hay una comparación extraordinaria de la calidad espiritual que tenían los sacerdotes del antiguo pacto en relación al sumo sacerdote que Dios declaró ahora como sumo sacerdote que declaró al mismo Señor Jesucristo. La diferencia entre los antiguos sacerdotes y el Señor. Dice en el verso 26, hablando del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Se da cuenta, amado hermano, que hay una diferencia abismante entre un pacto y el otro? El sumo sacerdote, como decíamos, entraba al lugar santísimo. Nadie más que él podía entrar ahí. Sí. Una vez al año. Y entraba con sangre ajena, con la sangre de los sacrificios. Sí. Pero el Señor Jesucristo, sumo sacerdote, entró al tabernáculo celestial, al verdadero, no al que era reflejo del verdadero en la tierra, y entró con su propia sangre. Amén. Entonces Gracias, hay una tremenda diferencia. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Hermano. Hebreos 9, verso 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, el verso 14 dice, si esta sangre rociada santifican a los inmundos, es decir, a los que ofrecían los sacrificios para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice el verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Imagínense qué cosa más extraordinaria. Si esos sacrificios antiguos servían de algo, ¿cuánto más la sangre del verdadero poder servir, amados hermanos? Sí, Señor, gracias. Entonces es tan importante poder comprender estas cosas para darle la gloria que a Él le merece, hermano. Que Él se merece, porque muchas veces somos un poco livianos nosotros. No nos damos cuenta de la trascendencia, de la importancia de la obra de Cristo. Que el Señor nos ayude. Como el hombre era incapaz de cumplir con toda la ley nos trajo maldición. El hombre estaba bajo maldición, encerrado en una ley que no podía cumplir. Y para esto vino Cristo. Porque Él fue el único capaz de cumplir con esa ley. Amén. Y como Él la cumplió, Él sacó de nuestras vidas esa maldición que había en nosotros. Y lo podemos ver nosotros aquí, amados, en Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí. Por eso decía Santiago, si alguno cumple la ley pero lo ofende en una pura parte, jodió. Y no había ninguno posible de hacerlo. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahí tuvo el problema del pueblo de Israel. Ellos trataban de cumplir primero un pacto que no les salvaba, y segundo, lo que hacían no lo hacían con fe. Solamente era como por obras. Porque el rito ordenaba, ponga esto aquí, va y lo pone ahí. Porque el rito dice, la ley dice, lo pongo allí. Haga esto, ponga esto allá, ponga esto acá, presente tal sacrificio, ofrenda de paz, ofrenda de esto y lo otro, lo ofrecía. Porque demandaba la ley. Pero lo hacía sin fe. Y lo que salva al hombre no son las obras de la ley, sino la fe. Amén. De hecho, mismo Abraham, antes de que existiera Israel, dice que él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Amén. Y él es el que se le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ¿a qué descendencia se refería? A los que eran de acuerdo a la fe, porque era el padre de la fe. Y eso es lo que nos ofrece el nuevo pacto. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, como decíamos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira lo que dice aquí mismo Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa libertar. Él nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Qué cosa más tremenda. La ley declara maldito al que es colgado de un madero, y justamente aquí fue donde colgaron al Señor para que pagara el precio por usted y por mí. Amén. Gracias. Él llevó nuestra maldición sin tener por qué, hermano.
en su cuerpo. 물론 시리고 ¿Sabía usted, amado hermano, que las espinas que le pusieron al Señor en su cabeza es una representación de la maldición? Las espinas no fueron creadas en los primeros 6 días de la creación. Las espinas aparecieron sobre la tierra después de que el hombre pecó. Cuando el Señor estaba repartiendo lo que a cada uno le correspondía, aquí en Génesis, cuando los llama después de que ellos se escondieron, dice la palabra de Dios que Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén, lo echó fuera. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, estamos leyendo Génesis 3, verso 17. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición del pecado alcanzó hasta la misma tierra. Sí. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, y ahí dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Después de que la tierra recibió la maldición por causa del pecado del hombre, después la tierra empezó a producir espinos. Y fue una corona de espinos lo que le pusieron a hacer como símbolo de nuestra maldición sobre él. Nosotros no merecemos absolutamente nada más que la muerte, pero él tomó nuestro lugar. Gracias, maestro. ¿Cómo darle la gloria al Señor? Gracias, ¿Cómo darle Señor. la alabanza al Señor? Gracias, Señor. Habiendo entonces Jesús presentado el sacrificio completo y perfecto por medio de su sangre, Él estableció el nuevo pacto poniendo fin a la ley. Le puso fin, hasta aquí llegó la cosa. Le puso fin a la ley. Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, Amén. para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, amados hermanos, el Señor dijo: hasta aquí llegó la ley. Fue abrogada, fue eliminada, fue anulada, fue reemplazada por el nuevo pacto. Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí viene el verso 15, atención, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hebreos 7:18. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Era un mandamiento anterior, un pacto anterior, y el verso 19 dice: pues nada perfeccionó la ley. Era totalmente imperfecta. Capítulo 8, verso 13 de Hebreos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O usted tiene un par de zapatos que ya han despegado, gastados,
feos, usted no se los sigue poniendo. Lo mismo pasa con la ropa, decolorada, surcida, o parchada, o que esté en malas condiciones, usted la desecha y busca algo nuevo. Porque ese par de zapatos, porque esa ropa se envejeció, cumplió su ciclo. Y este antiguo pacto cumplió su etapa, cumplió su ciclo. Por eso dice aquí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, dice, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. A pesar de la evidencia bíblica que aquí hemos expuesto, hay una secta llamada los adventistas del séptimo día, que también son conocidos como los sabatistas. Ellos niegan todos estos textos bíblicos que hemos compartido. Y lo niegan apoyándose en un solo verso de la Biblia. Y eso no es lo peor. Lo peor es que ese texto que ellos usan está mal interpretado. Como dicen los maestros en los centros teológicos de estudios bíblicos, dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Qué significa eso? Que un texto sacado del contexto es un texto que está manipulado, es un texto donde ellos fuerzan a la Biblia a enseñar algo que la Biblia no dice, que la Biblia no enseña. Es como querer torcer la Biblia, moldearla a lo que yo quiero decir, no lo que dice la Biblia. Y eso es lo que sucede cuando se lee o se estudia un texto y se estudia fuera de contexto. Porque al final usted empieza a enseñar cualquier cosa menos lo que dice la Escritura. Es como uno que salió diciendo, oye, pero si la Biblia dice que no hay Dios, pues Dios no existe. La Biblia lo dice. Está en los Salmos. No hay Dios. Dios no existe. Pero usted cuando busca ese salmo, se encuentra con la línea que está delante, encima, y dice el necio, no hay Dios. No es que no haya, no es que la Biblia enseñe que no existe Dios, sino que lo que la Biblia dice es que el necio, el torpe, ese es el que dice que no hay Dios. Pero eso, ¿por qué lo dijeron? Porque lo dijeron fuera de contexto. Entonces, muchas veces usted se va a encontrar con personas que están enseñando algo que está fuera de su contexto y no corresponde a lo que enseña la palabra. Y ellos utilizan varias cosas de la ley para implementar en su vida diaria. Varias cosas de la ley. Y ellos se apoyan, hemos visto que el Señor anuló la ley, la aprobó, pero ellos se apoyan en un texto de Mateo 5:17. Es importante que usted conozca este texto, hermanos, porque usted en algún momento se va a encontrar con ellos y ellos le van a sacar este versículo a usted para decirle, no, usted está mal, hermano, si el Señor no aprobó la ley. El Señor, no, usted está equivocado. Pero todos los textos que hemos leído nos muestran que sí lo hizo. Y de hecho el texto que decía que Moisés, cuando bajó del monte con las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía y se cubrió su rostro con un velo para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en aquello que había de ser abolido, dice la palabra. La ley. ¿Qué dice Mateo 5:17, que es el versículo que usan ellos? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ellos se apoyan en esos versículos para decir que la ley todavía está vigente, al menos en algunos aspectos. Como el sábado, por ejemplo, que son las que guardan ellos. La ley me decía que yo no podía comer cerdo, que no podía comer caballo, no podía comer conejo, porque
En Levítico 11 la ley dice de que tienes que comer animal con pezuña hendida y que rumia. Los corderitos, los cabritos tienen pezuña hendida y rumian. Los cerdos tienen la pezuña hendida, pero ellos no rumian, por lo tanto es un animal inmundo. El caballo rumia, pero no tiene la pezuña hendida, sino que tiene la pezuña entera, es inmundo. Y hacían varias leyes relacionadas con eso. Y ellos hasta el día de hoy se abstienen de comer esas cosas porque ellos guardan la ley en esos aspectos. Entonces ellos se basan en este versículo. Yo no he venido para abrogar la ley por los profetas. El problema de no detenerse en estos versos a meditar en ellos, que a veces a usted lo pueden hasta confundir. Cuando el Señor dice que Él no vino a abrogar, dice que sino para cumplir. Sí. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos. Es verdad. Ahora dice que Él no vino a abrogar. La ley no podía ser abrogada mientras no fuera cumplida. Mientras Él no vino a este mundo a morir a la cruz, la ley estaba vigente. Pero cuando Él vino a cumplir, hasta ahí llegó la ley. ¿Dónde dice eso? En el verso 18, en el que sigue, dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra hasta indica un límite de tiempo. La ley va a estar vigente hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo en la cruz expiró y dijo: consumado es, en ese momento se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley acerca de la obra de Cristo. Y en ese momento, ahí se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley. Y la ley estaba vigente hasta que todo se haya cumplido. Cuando el Señor resucitó, dice que sus discípulos, 2 discípulos, iban caminando hacia Emaús. Sí. Y el Señor se les aparece y habla con ellos. ¿Qué nos dice Lucas 24? Vamos a ver lo que nos dice Lucas 24. Verso 25. Ya falta poquito más, hermanos, no sufran. Lucas 24. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y cuando habla de Moisés se refiere a todo lo que le entregó en la ley, ¿no? Porque la ley estaba llena de símbolos que anunciaban la venida del Mesías, del Cristo. Cuando hablaba de los panes de la proposición, cuando hablaba del sacrificio en el tabernáculo, todas las cosas que habían ahí hacían referencia al Señor Jesucristo. Entonces, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 44 y 45 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ojo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces el Señor Jesús dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les enseñó que ya estaba todo cumplido. Entonces, cuando usted comprende eso, ahí entiende lo que el Señor estaba diciendo en Lucas 5, 17 y 18. Es lo que los adventistas no entienden. No he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y en el 18 vuelvo a reiterar, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y ya Cristo lo cumplió. Así que hasta ahí llegó la vida, amado. Ahora vivimos en el nuevo pacto, tiempo de la salvación por la gracia y no por una ley que nos salva. Amén. Tenemos un sumo sacerdote perfecto y eterno. Vivimos bajo una nueva ley. ¿No ve que en el texto que leímos delante en hebreo decía que si hubo cambio de sacerdocio, ahora es necesario que haya un cambio de ley? Ahora vivimos bajo otro pacto, bajo otro testamento, bajo otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. Amén. Vivimos bajo otra ley. Ya no es la ley del antiguo pacto. Hay un pasaje por ahí en Gálatas que dice que si alguno quiere justificarse por medio de la ley, de la gracia han caído. Porque solamente por la gracia alcanzamos la salvación, no por la ley. Ahora esta nueva ley tiene algunos nombres. Esta nueva ley se llama ley de la fe. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. A esta ley de la fe también se le llamó la ley de la libertad. Santiago 2:12. Así dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley también tiene otro nombre que es la ley del Espíritu. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que me libró a mí de la ley del pecado y de la muerte? Me libró la ley del Espíritu. También hay otra ley, que es la ley del amor. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo no le hará daño de ninguna forma. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. No adulterarás, no matarás. Todos los mandamientos del antiguo pacto se reducen en amar al prójimo, como a uno mismo. Esa es la ley del amor. Amén. Entonces, cuando hablábamos nosotros de que la letra mata, ese era el ministerio de la muerte y de condenación, que fue abolido por la obra de Cristo. Jesús nació bajo la ley, murió bajo la ley y resucitó. Y al resucitar, habiendo terminado con toda la obra de expiación en la cruz del Calvario, Él puso fin a la ley. Es importante tener esto claro, hermanos, porque en la actualidad hay ciertas cosas que están dentro del pueblo de Dios que no deben estar ahí, porque pertenecen al antiguo pacto. Y otra cosa es, ahora la nueva ley, ¿verdad? La ley de la fe, la ley de la libertad, la ley del Espíritu, la ley del amor nos enseña otra cosa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Último texto, Juan 1:17 dice, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor les bendiga, amados hermanos. Este ha sido el compartido de este día.
Espero que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude a procesar la información porque es bastante. Entonces usted va a poder llevarse una copia para poder meditarlo, para poder revisarlo, para poder tomar su Biblia en casa y revisar texto por texto lo que hemos compartido hoy. Gloria al Señor. Gloria. Y eso es bueno, hermano. Sí. Eso es bueno. Sepa usted que cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, había salido de Tesalónica, llega a Berea y él le predica a los hermanos allá en la sinagoga. Y dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica porque estos recibieron la palabra con toda solicitud, con mucha atención. Y después escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a esto. Y esto es lo que tiene que hacer nuestro pastor y lo que tiene que hacer usted, ¿no? Amén. Sí. Porque andan muchos por ahí vendiendo la pomada. Y desgraciadamente hay mucho pueblo que a todo dice amén. El hombre habla bonito, tiene buena pinta, amén. No hay discernimiento. Porque falta conocer la palabra de Dios. El Señor le bendiga, amados hermanos. Le dejo el lugar acá, ¿verdad? Ella podrá luego continuar.